A la gente se le conoce cuando las cosas están bajo presión. Cuando las papas queman. Tenemos que dejar de culpar a nuestros pastores por nuestra frialdad espiritual. No, en esta iglesia no me alimentan espiritualmente. Ay, nosotros por los errores que cometemos, en vez de asumirlos, culpamos a los demás. Pero somos muy lentos para decir, no, ¿sabes qué? Yo soy culpable. Yo hice mal. ¿Cómo sos cuando estás bajo presión? Hey, ¿qué tal, familia linda de VAE Podcast? Volviendo a la esencia, podcast es el nombre de este podcast. Que lo hacemos con mi amado esposo, bello, precioso, que la vez pasada me dijeron. ¿Qué te dijeron? Voy a tirar acá. Ay, no. No, que ya sé qué vas a decir. ¿Qué? No sé, a ver. Mira, si no, que me dijeron que yo en un episodio había prometido, ¿viste? Como siempre yo estoy prometiendo. Tus promesas. Mis promesas. Que te iba a dar un piropo en cada episodio que empezaba. Y después ya no hice. Y llevas varios sin piropos. No, pero eso solo acá en el episodio no Qué puedo. Qué vergüenza. Pero cuando apagamos la cámara, ahí yo empiezo. Piropos. Besos. Besos, ¿verdad, amor? Abrazos. Vamos a decir que sí. Sí. Mira, está sacando todo acá. Mis trapitos sucios. Pero vos sabes que hablando de eso, tu lenguaje de amor son las palabras. ¿A vos te gustan mucho las palabras? Yo creo que sí. Uh-huh. Sí, afirman. Que te afirman. Cada uno tiene su lenguaje de amor. Vaya a decir el paso que es importante saber cuál es el tuyo. Porque... Bueno, hay un libro que es muy conocido de eso, sí. ¿no? Los 5 lenguajes del amor. Sí. Que es importante conocer cómo te sientes amado. Cómo te sientes amado. Y cómo amar. Y cómo amar a la otra persona. Porque, pues, como que, por ejemplo, imagínate, mi lenguaje de amor son los regalos. Entonces, como yo siento cuando me regalan, me siento amado, yo le vivo regalando a mi esposa y ella como, o sea, gracias, qué lindo. Pero los regalos no son. Entonces, estoy amando de una manera que ella no la está sintiendo. Capaz el de ella era el tiempo o qué sé yo. ¿Cuál? A ver si vos sabes el mío. Yo sé. Actos de servicio y regalos. No, pero yo me siento, vos sabes que muy amada. Más que cuando alguien me dice cuando te te amo. Sirven. Cuando alguien como hace... esclavo. No como esclavo. No, dice. No como esclavo, como esclavito. Sí, eso es lo que soy. No, por ejemplo, cuando Seba me dice, por ejemplo, algo así pequeño, te hice un café sin que yo le pida, o te hice un mate, o te preparé esto, o ya hice esto sin que yo te... Ay, no. Ahí vos... Yo ahí siento que vos me amás con un amor profundo. Qué bien. Pero gracias por eso. Así que esa es nuestra... Gracias. Que estás hermoso. Gracias, vos más. Y ya estamos encima esperándole a Zoe. Sí, hoy como que dije, híjole, como que ya siento que... Que ya mero, ya falta poquísimo. Muy poco. Muy poco, así que oren por nosotros. Creo que desde que cuando salga este episodio va a faltar días, semanas. Y oramos que sea un parto hermoso. Oren por nosotros. Por ahí, si de repente vamos a tratar de que hayan episodios para salir todas las semanas mientras estemos recién salido del horno de la Zoe. Pero si por ahí un viernes ven y no hay un podcast, ¿qué pasó? Tranquilos. No se asusten. Estamos despiertos, pero cuidando a otra pequeña ser humanita. Pero de verdad, qué bueno que estás acá. Y hoy ¿por qué no vamos al tema? Vamos. No damos mucha vuelta. Emoción. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esta realidad de estar bajo presión, under pressure. Creo que todos en la vida hemos experimentado momentos donde han sido bajo mucha presión. Puede ser presiones de salud, puede ser presiones de la vida. Creo que problemas o lo que vivimos la pandemia hace un par de años fue presión para muchos. Ya pasaron, ¿verdad? Tantos años si quiere eso. Pronto va a ser 6.
No, ¿Sí? ¿Cómo 6? En diciembre de este año, 6 años desde el COVID. Ay, Para que veas. el COVID que dio vuelta al mundo. ¿Verdad? Qué locura. Pero eso sí que puso... Ahí vos le conocías a la gente, o sea, realmente a la gente se le conoce cuando las cosas están bajo presión. Ese sale la verdadera persona. Cuando las papas queman, como se dice. Y es que literal, o sea, fue una presión hasta para la iglesia. ¿Te acordás? Presionó la iglesia, presionó y salió lo que había. Y hoy queremos hablar un poco sobre cómo responder cuando estamos bajo presión en la vida. Y cómo podemos responder de una manera que refleje integridad, que refleje sanidad interior, que refleje vida. Porque la realidad es que si somos honestos, y pregúntate que estás mirando este episodio, ¿cómo sos cuando estás bajo presión? A ver, por ejemplo, ¿cómo sos cuando te despertaste a las 5 de la mañana para el trabajo? Tu esposa se durmió esa mañana, no hicieron desayuno, te fuiste sin comer, compraste en el camino un café y cuando ibas manejando en el auto se te cayó el café. Llegaste al trabajo, tu jefe te retó porque llegaste tarde. No te fue bien todo el día y llegaste a la casa a la noche y de repente empezó una discusión. Tu esposa seguía dormida. Sí, empezó una discusión con tu esposa ahí. Bajo toda esa presión, ¿cómo sos? ¿Lográs de alguna manera, aunque estés enojado, mantener la calma, tratar de frenar lo más que puedas tu lengua? ¿O cuando hay presión explota todo? Bueno, es que yo creo que ya cuando tuviste un día tan pesado, mantener la calma a esa altura del día es como... Difícil. ¿Cómo haces? O sea... Difícil, pero no imposible. O sea, se puede. No podemos decir, no, es que si tenés un día así, tenés todo el derecho a explotar y mandarle a todos en tu casa... Al Congo. Al Congo, no. O sea, se puede, ¿me entendés? O sea... ¿Y se debe o no? Y se debe. Y la persona que más debemos admirar de esto es a Jesús. O sea, imagínate bajo la presión que él vivía... de cuando estaba en la... O sea, imagínate, lo acababan de golpear, de abusar físicamente, de humillarlo, de hacerlo todo. Y cuando lo estaban burlando, él mantenía. Wow, eso es como siempre digo, el arte de mantenerte constante. Viste que hay gente que siempre... Sí. Vos, por ejemplo, sos muy así, tu personalidad es como que siempre te mantenés. Que a veces te molesta. Sí, a veces le digo, o sea, como que... Pero es como que en los altos y en los bajos siempre estás como ahí. Porque hay personas que, o sea, que somos... Yo, por ejemplo, soy a veces un poco más... No, todos tenemos nuestras... Pero es cierto, es algo que debemos aprender porque cuando hay presión, cuando las cosas te están presionando, que se desparrama de nosotros. Muchos de nosotros explotamos con malas palabras, le mandamos como decimos, a la china todo, a los hijos, al esposo, empezamos a ponernos nerviosos, nuestras emociones explotan. Claro, o no solo eso, esa puede ser... A ver, esa es una presión de nervio, de ira. Pero también hay otro tipo de presiones que son presiones como estás en el trabajo y tienes que solucionar un problema de alguna manera y te quedan pocos días y no sabes cómo vas a solucionar y la única solución que parece es hacer trampa, es engañar. Eso también tomar el camino fácil. Es mentir. Y a veces cuando estamos bajo esa presión violamos principios que nosotros hemos establecido en nuestros corazones. Sí. Y decimos, no, pero es que no tenía otra. Claro. No me quedaba de otra, ¿verdad? Entonces, la historia que queremos compartir un poquito sobre cómo actuar cuando estamos bajo presión es una historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento, específicamente en 1 Samuel 13. Y es muy interesante esta historia porque quiero darte un poco de contexto. ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel. El pueblo... Vino el profeta Samuel y dijo, queremos rey, como todos los otros reinos. Y él le dijo, no, pero el Señor es no, queremos un rey físico. Y él dijo, ok, Dios, estos quieren rey. Dios le dijo, pues dale un rey. Y fue la peor decisión que hicieron, porque ¿qué rey físico y terrenal podía reinar sobre nosotros como Dios? Claro. Entonces, Saúl tomó el reinado de Israel.
Él estaba empezando a reinar como en sus primeros años de rey. Llevaba ya un tiempo. Y un día estaba enfrentando a los filisteos. Fíjate qué interesante. Dice que Saúl estaba reinando y estaba en un lado con 3,000 hombres. 3,000. Y al otro lado del monte, de la montaña, estaban los filisteos con 300,000 soldados. O sea, yo solo quiero que te pongas en perspectiva. ¿Cómo te sentirías si tú fueras Saúl y miras y tenés 3,000 tipos y el otro ejército tiene 300,000? O sea... No, ya te sentís ya derrotado. O sea, imagínate la presión que habrá tenido Saúl. Porque a veces hablamos, Saúl que se equivocó, sí, pero tenía presión. Claro. No solo eso, sino que dice que Samuel le dijo, antes de subir contra ellos, espérame 7 días y vamos a hacer un sacrificio al Señor, ¿ok? Entonces, él estaba con 300,000 tipos al otro lado, esperando a Samuel 7 días. Y encima el pueblo se le estaba escapando, sus propios hombres se le estaban yendo. Peor. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 13. Dice, él, refiriéndose a Saúl, esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y dice, y el pueblo se le dispersaba. Se le iba. Entonces, escucha, está ahí Saúl, pero ya pasó, hoy es 7 días y no está llegando. Y acá se le van corriendo un par de soldados y al otro lado están 300,000. O sea, ay, qué desesperación. había mucha presión en Saúl. Entonces, ¿qué hace él? Dice, y él dijo, versículo 5, tráigame el holocausto. 9. Versículo 9, tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. O sea, él solo. Él solo. Él agarró, Samuel le dijo, espérame, vamos a ser juntos, porque el rey no podía ofrecer, tenía que esperar al profeta. Y él agarró y dijo, ¿sabes qué? Dame, vamos a hacer así nomás. Y trajo, boom, ofreció el sacrificio. Y mira lo que dice el versículo 10. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para salvarlo. O sea, imagínate, el tipo estaba ahí capaz, clavó el animalito, sacrificó al Señor y allá llega Samuel. Y voy a decir, no puede ser. O sea, acaba de llegar. Y entonces, mira lo que pasa en el versículo 11. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Le dice. Y Saúl le respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba. ¿Entendés? Miren, es muy importante la respuesta de Saúl. Samuel le preguntó, ¿qué hiciste? Y Saúl le dijo, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Y así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Qué respuesta más interesante? Sí. Si tú te das cuenta al leer la respuesta de Saúl, todo lo que dijo fue culpar a alguien más. Mira bien. Primero, vi que el pueblo se me dispersaba. Segundo, vos no llegabas. Tercero, los soldados están a punto de bajar. Entonces, bueno, tuve que hacer. ¿Te das cuenta que en ningún momento Saúl reconoció su error? En ningún momento él dijo, Samuel, yo te tenía que haber esperado. Sí, tuve que haber esperado, no te esperé, hice el sacrificio. Claro. En ningún momento dijo eso. Pero desobedecí al Señor. Por favor, implora misericordia, Dios, me equivoqué. No, fue, esta gente se me estaba yendo. Vos me dijiste 7 días y no llegaba y el pueblo... Entonces, fíjate que esto es muy importante porque a veces los errores que cometemos en nuestra vida le culpamos a los demás. Incluso yo estaba viendo esto y eso dice que pasa mucho en la gente que abusa de menores o de otras personas sexualmente. Le culpan a ellos. Y las víctimas dicen, se sienten culpables porque el abusador le dice, es tu culpa. Porque vos me miraste así, porque vos usaste esa ropa, porque vos... Entonces la víctima se siente culpable. ¡Qué locura! Y el otro, que fue el culpable, le culpa al inocente que no tuvo nada que ver. Eso es cierto. Muchos psicólogos y muchos especialistas en abusos de niños y abusos sexuales y demás siempre dice que el abusador es como una técnica para silenciar que, hey, no, fue tu culpa, no la mía. Y a veces, amor, yo creo que en nuestras vidas
nosotros por los errores que cometemos, en vez de asumirlos, culpamos a los demás. Decimos, no, es que la economía, entonces tuve que aceptar este trabajo no tan limpio. No, es que mi esposa, entonces eso... O sea que tenemos como ese, o sea, incluso siempre con Moisés, cuando él estaba con el pueblo en el desierto, todo el tiempo el pueblo culpaba, que Dios que no manda, que Moisés que no es muy activo, que Moisés que ya está viejo, que no. Y es como que incluso también, esto es algo que se ve mucho dentro de la iglesia, que personas que vienen y dicen... No, en esta iglesia no me alimentan espiritualmente. Ay, menos mal hablaste. Te iluminó el Señor. No, pero de verdad, mucha gente, incluso nosotros que somos pastores, y un pastor amigo siempre decía esto, cuando viene gente a él y le dice, ay, yo vengo de otra iglesia porque ahí no me alimentaban espiritualmente. No me alimentaban. Y este pastor le dice... Uy, entonces acá en esta iglesia te queda poco para irte también. Porque nadie te va a estar dando en cuchara algo que vos tenés que aprender a comer solo. Ay, Dios mío. Se fue la luz. Pero es cierto, gente que culpa a los pastores, que son guías espirituales, obvio que están ahí para guiarte, pero que no te pueden. Famosos de que te dicen, en esta iglesia no me alimentan. Como que el pastor tiene que ir a tu casa a leerte la Biblia todas las mañanas. Sí, a orar todos los días por vos. Todos los días. Entonces, ¿qué? Yo culpo a mi líder espiritual y a mi pastor de mi frialdad espiritual y de mi falta de discipulado. La culpa es tuya, no la de tu pastor. La culpa es nuestra. Tenemos que dejar de culpar a nuestros pastores por nuestra frialdad espiritual. Tu pastor no tiene la culpa la tenemos nosotros que no buscamos a Dios, que no ayunamos, que no leemos la Biblia y queremos que un pastor nos solucione la vida en 45 minutos de un mensaje un domingo. El pastor no va a cambiar tu vida. Un culto, una celebración no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es cuando tú empieces a buscar a Cristo y a tener un encuentro personal con Él diariamente. Claro. Entonces tenemos que dejar de culpar a nuestros líderes, a nuestros pastores y a las personas que están arriba nuestro por mi carencia espiritual. Y buscar siempre la falta. Siento que este episodio está un poco denso, pero es algo que tenemos que hablar porque es algo que gente que vive saltando de iglesia en iglesia y de liderazgo, no encuentro el pastor perfecto, como que no me gusta y como que... Y vivimos la vida buscando la iglesia perfecta, que no la vas a encontrar. No existe. No existe. Que el pastor perfecto, que me guste, que la forma en que habla, que se viste, que no sé qué. Y no lo vamos a... Y vivimos toda nuestra vida cristiana, entre comillas, buscando que esa vida perfecta, buscando culpar a los demás, que no me alimentan, que no me dan, que no siento la presencia aquí. Y Dios como te dice, che, pero ¿qué onda? Claro, o sea... No podemos pretender eso. Claro. Y esto vemos en Saúl. Culpó a tres cosas. Culpó al pueblo que se le iba. Al profeta le culpó. O sea, tenés que ser para apuntarle al profeta de Dios y decirle tu culpa. Está fuerte. Y culpó a los filisteos. A los enemigos también. A los enemigos. Al diablo también. Claro, es el diablo, siempre el diablo, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante porque en el versículo 13 entonces Samuel le responde y le dice, has obrado neciamente. Qué interesante. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. Imagínate qué respuesta. Samuel fue tajante. Le dijo, ¿sabes qué? Si vos hubieras obedecido, esta era la prueba, que iba a establecerte como rey para siempre. No. Pero a causa de esto, tu reino será quitado. O sea, imagínate, perdió el reino. Acá está. Nosotros decimos, Saúl perdió todo porque hizo un sacrificio sin Samuel. No. El sacrificio sin Samuel demostró lo que ya había en su corazón. Esto es muy importante entender. Sí. Las presiones de la vida no te hacen pecar. Las presiones demuestran el pecado que ya está acá. Eso es importante entender. Wow. A veces pensamos, no, por toda la presión que yo tuve, pequé. Ajá. Error.
La presión exprimió lo que ya había dentro, el pecado. Uno dice, ¿y todo eso Dios le desechó a Saúl porque hizo un sacrificio sin el profeta? No, eso fue nada más lo que demostró que el corazón de Saúl no le importaba a Dios, no le importaba al profeta, lo único que quería era su imagen de rey. Claro. Entonces le dice Samuel que el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. En otras palabras, y sabemos que Samuel estaba haciendo referencia al rey David. Al rey David. Entonces Samuel lo que le dijo, Dios buscó a alguien conforme a su corazón. En otras palabras, alguien que piensa como Dios, que actúa como Dios, que tiene un corazón parecido al de Dios. Y yo pienso, amor, y cuando yo leí esta historia dije, a ver, hablando humanamente, los errores de la vida de David fueron mucho más graves que lo de Saúl. Pensá en esto, Saúl ofreció un sacrificio y eso fue lo que lo condenó. O sea, es como que hizo un culto de adoración y oración, ponele. David se violó a una mujer, porque muchos dicen que fue violación, que la llevó a la fuerza a su palacio. La secuestró a ella, se acostó con alguien que no era su esposa, adulteró, mintió cuando hizo eso. Y no solo eso, sino que también mandó a matar al esposo. O sea, vos escuchás eso y decís, bro, esto está feo. Sí. Y Dios dice, este hombre conforme a mi corazón. Y vos decís, espera un poco, Dios. Al otro le dejaste a un lado porque hizo un sacrificio a vos. Y a este, con todo lo que hace, decís que es un hombre conforme a tu corazón. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué pasó ahí? Y es muy simple. Es la respuesta del corazón de Saúl versus la respuesta del corazón de David. Y lo vemos aquí. Fíjate que Saúl le dijo a Samuel, me vi forzado y tuve que hacer el sacrificio porque dijo, los soldados venían contra mí y yo no tenía el favor de Dios. Aquí está la gran diferencia. Saúl, todo lo que Saúl quería era lo que Dios podía hacer por él. Todo lo que David quería era a Dios, no lo que Dios podía hacer por él. Por eso cuando el profeta vino junto a David y también le dijo, oye, lo que tú hiciste está mal. ¿Qué hizo David? Se arrepintió, reconoció y dijo, he pecado contra ti, Señor. Rasgó sus vestiduras y se humilló y no comió nada. Se lamentó porque él dijo, yo la regué. Capaz si fuera Saúl iba a ser, pero esa mujer estaba bañándose en su... Ahí. ¿Qué hacía esa mujer bañándose ahí? Claro, no, o sea, ¿entendés? Pero David asumió y dijo, fui yo. Qué increíble está eso. Ahora que estás haciendo la comparación, uno se puede dar cuenta más fácil, ¿verdad? Cómo Saúl todo el tiempo buscaba culpables, pero David en ese momento no buscó excusa, porque a veces cuando queremos pedir perdón es como decimos, ay, pero la presión me llevó a hacer esto, pero tuve un mal día, pero las tentaciones se me venían y se me presentaban. Pero somos muy lentos para decir, no, ¿sabes qué? Yo soy culpable. Yo hice mal. Eso es difícil. Eso es difícil. Y esto por ejemplo, cuando leemos el Salmo 51, versículo 3 al 4 de David, mira lo que David decía. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Imagínate esa confesión, amor. Él está diciendo, Señor, yo todo el tiempo estoy poniendo mi pecado frente a mí. Yo contra ti pequé, Señor. Y ese corazón es un corazón conforme al corazón de Dios. Fíjate que un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón, una persona que nunca se equivoca y nunca falla, porque David lo hizo, sino un corazón que siempre reconoce, se arrepiente y honra a Dios por primer lugar. Ese es un corazón. Samuel no le dijo a Saúl, Dios se ha buscado un hombre
que nunca va a pecar. No, sino un hombre que va a pecar como vos, Saúl, pero va a reconocer y va a honrar a Dios cuando sea que falle. Fíjate que David reflejó ese corazón conforme al de Dios un montón de veces durante su vida. Para mí una de las más grandes es cuando Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Imagínate, Saúl lo quería matar, esto más adelante, y él se esconde en una cueva. Y Saúl entra en esa cueva sin darse cuenta que ahí está David y todos sus soldados. Sí. Y Saúl entra a hacer sus necesidades. Y David va hasta atrás de Saúl y corta un pedazo de su vestido. Pero antes de eso sus soldados le decían, David, mira, Dios te puso a tu enemigo, pero dale un espadazo y sacalo. Y él dijo, no puedo. Yo no puedo tocar al ungido del Señor. O sea, imagínate ese corazón. Tenía temor. Era un corazón conforme al corazón de Dios. Sí, si fuera otro rey, hubiera dicho, Señor, tú me pusiste acá. Boom, chao. Pero incluso él cortó la ropa y después se sintió mal hasta por cortar la ropa. O sea, él tenía tanta humildad, o sea, ese corazón humilde, ¿entendés? Temeroso. Eso es. Después vemos también más adelante, no permitió que Abisai quería matar a Saúl y él no le permitió. Cierto, no le dejó matarle. Después vemos más adelante que él trató con misericordia a Mefiboset. Esa historia. Que era el hijo de Jonathan. Sí, de Jonathan. O Jonatán, que le tuvo misericordia. El nieto de Saúl. El nieto de Saúl, que usualmente otro rey a esos los mataba porque era un posible candidato al trono que amenazaba tu silla y él lo sentó en su mesa. Entonces, muchas de las actitudes del rey David, vemos un corazón conforme al de Dios. Entonces te das cuenta que cómo actuamos cuando estamos bajo presión refleja lo que hay en nuestro corazón. Nunca te olvides de esto. Y pedirle al Señor que transforme el corazón para que cuando estemos bajo presión no culpemos a los demás de nuestros errores, sino que asumamos nuestros errores, reconozcamos nuestras fallas y podamos mirar a Cristo en busca de misericordia y saber que Él no te ama por tu hilacha de perfección, sino por tu corazón humillado. Eso es lo que yo creo que Dios más valora, no el que más empieza a culpar y a buscar, no Dios, pero esto es lo que sino decir, Señor, hoy reconozco que yo soy culpable, que yo soy pecador, que como decía David, contra ti, solo contra ti he pecado. Y esa actitud creo que nos hace con ese corazón conforme al de Dios. Wow, amén. Y queremos dejarte con esto, que hoy puedas, si estás bajo presión en algún área de tu vida, ¿qué se desparrama de ti? ¿Qué sale de ti hoy? Pídele al Señor que cambie tu corazón, que te dé un nuevo corazón. Que no seamos como Saúl, que culpan a todos, sino como David, que dice, contra ti solo he pecado, Señor. Wow. Y pedirle ese corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Tenemos mucho que aprender porque cuesta. Cuesta mucho. Siempre somos rápidos en, no, vos sos el culpable, yo. No, tú. Sí. ¿Verdad? Pero que Dios nos ayude. Así es. Así que, ¿qué hashtag tenés hoy? Hashtag, soy culpable. Ay, pobre, a ver si soy culpable de todo. Hashtag, conforme al corazón de Dios. Me gusta ese está bueno. Ese me gusta. Entonces, porque nos ayuda a reconocer que tenemos que vivir humildes constantemente delante de Dios. Voy a usar el tuyo hoy. ¿Ah, sí? Hashtag conforme al corazón de Dios, pero el Team C va a poner un corazoncito al lado. Ay, no. Ese corazoncito en llamas. Así que ahí tú decides si eres Team. A veces está mitad, Team Andrew, Team Seba. Sí, no, el Team Andrew está ganando. Ahí Team Seba hoy me apoya. El Team Seba está fuerte. Está fuerte. Pero bueno, los queremos mucho. Gracias por mirar VAE Podcast. Suscríbete acá a nuestro canal de YouTube. Eso, dale like. Y te esperamos la próxima semana. No faltes. VAE Podcast. Acá nos vemos. Chau.